Hola compañeros, somos el equipo número 8 de la materia de control de procesos. Estamos en el tema ya de diseños. El equipo está conformado por Jordari Hernández Álvarez, Luis Andrés Carrillo López, Williams y Iván Jiménez Pérez. La complejidad de los sistemas actualmente es muy grande, por lo que lleva a su vez una mayor complejidad en los sistemas de control, porque se requiere medir mayor cantidad de variables. Este es un ejemplo claro del crecimiento que hemos tenido en la industria. Por ejemplo, la tecnología usada hace varios años se basaba en un cableado, y actualmente la mayoría de las comunicaciones se hace por una red inalámbrica, lo que hace que nuestro sistema sea cada vez más estético y con mayor control. Anteriormente no se contaba con un entorno normativo, por lo que se vio la necesidad de crear comité para la regulación de estos. Los objetivos de tal comité, como ELISA, se trata de disminuir la tasa de errores de las operaciones gracias a unas representaciones claras e intuitivas de las interfaces de control, reducir los tiempos de aprendizaje de los nuevos operadores y conseguir que los tiempos de formación sean acumulativos, permitiendo el cambio de un sistema a otro con el mínimo entrenamiento gracias a la estandarización de la interfaz de control. Se reducen los tiempos de rediseño al estandarizar los procesos. En la normativa entran los sentidos. En este caso el sentido de la vista se divide en tres conceptos: los colores, las zonas de visión y los conceptos básicos. Los colores se definen mediante tres factores: la luminosidad, el tono, la saturación. Las zonas de visión se clasifican según la sensibilidad de a un rango de radiaciones determinada del espectro electromagnético, que conocemos como las luces azules, verdes y rojas, que son los colores primarios. También contamos con el flujo luminoso, la intensidad luminosa, la iluminación y la polaridad. El color y forma como fuentes de información. Como sabemos que la mayoría de la gente tiene capacidades para distinguir colores, podemos utilizar los cambios de color en las imágenes para generar información útil en nuestras aplicaciones. Por ejemplo, en la luz de un semáforo, distinguimos los cambios de colores de un color rojo, un color amarillo y un color verde. Ahora hablaremos de la interfase de control. La interfase de control nos habla prácticamente sobre todos los elementos o todas las indicaciones o características que nosotros debemos tener en cuenta al momento de realizar nuestra interfaz, valga la redundancia. Principalmente debemos de tener tres elementos en cuenta como principales, que son la secuencia, los convenios y la funcionalidad. Existen reglas o normas que nos ayudan y nos indican cuáles deben de ser esas características que nosotros debemos utilizar para realizar nuestra interfaz. Dentro de ellas está la Directiva 9837-CE. Esta directiva, en resumidas palabras, nos indica que los sistemas de mando deberán diseñarse y fabricarse para que resulten seguros, fiables y, sobre todo, eviten el peligro, eviten el riesgo, de manera que sean muy intuitivos para quien los opera. Dentro de los criterios de diseño que nosotros debemos de tener en cuenta, existen cuatro divisiones que posteriormente se subdividen cada una. La primera división son los organismos de accionamiento, que tiene como puntos principales el principio de funcionalidad, la seguridad, la coherencia, la autodescriptividad y la funcionalidad. Cada una de ellas tiene características propias que ayudan a que la interfaz sea más entendible. Posteriormente tenemos la puesta en marcha, la parada normal y la selección de modos de marcha.
La puesta en marcha del sistema a través de la interfaz debe de ejecutarse de manera segura y debe ser una acción que esté libre de cualquier otra cosa, por decir, debe ser libre para el operador en este caso. La parada normal es la parada del sistema de manera óptima, la parada en la que no se arriesga nada, debe de ser también segura, y la selección de modos de marcha es exclusiva para los modos que pueden tener nuestro sistema en particular. Posteriormente entramos a las convenciones de diseño. Las convenciones de diseño se recomiendan en la utilización de estructuras de diseños compatibles con los esquemas de conducta para minimizar los riesgos de error de forma, de forma definitiva. Esos errores mayormente se dan en tareas repetitivas. Estas convenciones de diseño, como anteriormente habíamos visto, los criterios están divididas en diferentes. Primero tenemos la coherencia y la consistencia. Este punto principalmente nos habla que nuestro diseño debe ser lo más, valga la redundancia, coherente, lo más intuitivo, por decirlo de alguna otra forma, para el usuario. Cuando hablamos de la coherencia es que todos los elementos estén organizados de manera que sean entendibles con el simple solo hecho de verlos. Posterior a ello tenemos las acciones y efectos. Y aquí en esta definición dice que se puede obtener información sobre cómo colocar los elementos de mando e información en pantalla, así como los colores utilizados, de manera que se correspondan con los elementos utilizados en instalaciones reales. Es decir, que todo lo que nosotros vayamos a plasmar en nuestra interfaz sea muy relacionado con lo que en la vida real podemos ver. Los colores de indicadores y mandos. Existe una tabla que nos va a permitir poner o colocar los colores indicados para cada tipo de elemento que nosotros vayamos a utilizar. Posteriormente tenemos la posición de indicadores y mandos. Dentro de este punto, los elementos nos van a permitir establecer una comunicación entre el operador y el sistema. Y es conveniente que se sitúen lo más próximo posible. Es decir, que todos los indicadores y los mandos que nosotros vayamos a tener para realizar una acción se coloquen de la manera más rápida a su ejecución, por decirlo de alguna forma. Por último, vamos a hablar de las animaciones y la navegación. Las animaciones son elementos que nos van a ayudar a entender de manera más fácil el comportamiento del sistema a través de una interfaz. Esto lo podemos ver en cualquier parte de nuestra vida diaria, si lo queremos tomar así, o también pues nos podemos dar cuenta que si hablamos de televisión o cosas parecidas, las animaciones nos ayudan a entender o asimilar de manera más rápida lo que nosotros vemos. Por ejemplo, una animación de un sistema de llenado nos puede ir indicando a través de un pequeño dibujo el proceso o la cantidad de llenado que llevamos hacia ese contenedor, y esto de manera visual nos va a ayudar a deducir cuándo será el momento en que nosotros debemos de cerrar esa válvula o esa llave que nos está haciendo esta acción de llenado. Aquí, de manera resumida, dice que todos los elementos representados en nuestra aplicación deberán comportarse igual que sus homónimos reales. Es decir, como lo había dicho anteriormente, todo cuanto nosotros pongamos en nuestro diseño debe ser lo más apegado a la realidad. Y por último tenemos la navegación. La navegación, estamos hablando en este punto de la forma en cómo nosotros podemos ir de un punto a otro dentro del sistema. Es decir, eh, no sé si me explico con este ejemplo real. Por ejemplo, cuando nosotros abrimos nuestro ordenador, navegamos dentro de nuestro ordenador porque con accesos directos o con comandos específicos nosotros podemos abrir ciertos recursos o ciertos programas. Recomendaciones de diseño. Bueno, para la recomendación de un diseño, principalmente se necesita saber qué es lo que va a necesitar el diseño de un proceso o de un sistema SCADA. Inicialmente tenemos tres puntos.
muy esenciales, los cuales son conocer las bases. Esto nos dice que es establecer o ver una vista previa de las necesidades que va a tener el proceso o el sistema SCADA. También hay que tener los objetivos muy claros, porque debemos saber qué es lo que realmente va a realizar el proceso, para así no introducir herramientas o elementos en el diseño cuales no vamos a utilizar. Entonces sería un desperdicio que se estaría introduciendo en el diseño de la interfaz. Y desarrollar y valorar. Esto nos dice principalmente que se deben de realizar un diseño óptimo, el cual debe de ser muy fundamental en el proceso. ¿Por qué? Porque esto va a tener como una opción principal la visualización del proceso en una pantalla. Para realizar todo esto se rige mediante una normatividad, las cuales son una de las normas internacionales, que es la ISO 9241, que esta se difiere al diseño ergonómico de programas para equipos con pantallas de visualización de datos. Esta norma rige principalmente que todo el diseño del programa o de la interfaz sea principalmente coherente. Posteriormente hay que ir viendo que el diseño sea claro y conciso, que sea predecible o que al momento de ver el diseño podamos determinar que tal elemento se relaciona con otro elemento y en sí decir que es una información concisa que aporta una detectabilidad para poder realizar la operación con una mayor satisfacción y una mayor eficiencia. De igual forma, debe aportar lo que es un diseño que se acomode a la necesidad del usuario. De igual forma, lo que es el diseño se recomienda que sea un diseño simple, en esto de acuerdo a los elementos gráficos, ya que pues no hay que mostrar elementos que no se vayan a utilizar, como les decía al principio, deben de ser elementos que no sean como, ahora sí que tipo basura, porque no sería lo adecuado, sería gastar de más el espacio y el tiempo. De igual forma tenemos que se deben tener unos colores adecuados, en marcar los que son los elementos principales o con mayor importancia y notificar todas las operaciones que estén realizando en el sistema o el proceso. Para el diseño debe constituir principalmente tener en cuenta que se han de tener colores específicos o colores que no contrasten mucho a lo que es las pantallas. ¿Por qué? Porque esto afectará la comodidad del usuario y como consecuencia afecta la experiencia del usuario al monitorear todos los datos o todo el proceso que se está llevando a cabo en el sistema SCADA. Los colores se van determinando de acuerdo a los dispositivos, a los datos que se están señalizando y a los interruptores o actuadores o indicadores. Todo esto va de acuerdo a una normatividad que nos deja una tabla. De igual forma tenemos lo que son los fondos de pantalla, que es lo que relaciona todo o que integra todo lo que es el sistema de cuadro sinóptico, que va a ser principalmente el diagrama principal de todo el proceso. Tenemos que se debe tener una ubicación de todos los datos o los elementos que integran el programa de una forma esquematizada y bien distribuida, ya que todo va de acuerdo a la relevancia o la importancia que va a tener cada dato o cada dispositivo u elemento. Como dice, que se debe tener los elementos más importantes en la zona superior e inferior para así tener como objetivo monitorear esos elementos y de igual forma se debe tener con un tamaño